Bienvenidos y bienvenidas a todos al final de temporada de Emisiones Podcast. Este no es un capítulo normal, es un video sorpresa que tenemos para ustedes como forma de agradecimiento por el final y el cierre de esta quinta temporada. De verdad, una temporada llena de muchas sorpresas, muchos invitados y muchísimos temas muy interesantes que, bueno, le dan entrada a la siguiente temporada de Emisiones Podcast, que será una locura, la verdad. Así que si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas por acá si te gustan los temas de misterio, terror, paranormal, crimen y todo lo que deriva de este canal. De verdad, te invitamos a que te suscribas acá y nos sigas en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Bueno, como final de temporada les traemos el especial de la Casa de los Duendes, un lugar enigmático e histórico en nuestra ciudad de Hermosillo. Entrevistamos ni más ni menos que a la dueña de este lugar. Y a continuación, les dejamos esta entrevista. Muchas gracias. ¿Nos puedes platicar quién eres? Ok, soy Irlanda Medina, actualmente estoy a cargo de lo que hoy es Museo Casa del Duende. Este lugar se originó a raíz de que mi papá, el profesor Gabino Medina, adquiere un duende en la Ciudad de México, lo ritualizan y siente que cambia su energía del dinero a través de este ser elemental. Ellos se utilizan como amuleto de suerte y así es como lo emplea mi papá. Le empieza a ir bien y en el 2009 adquiere este inmueble en ruinas, lo reconstruye para sus duendes y por eso es que actualmente existimos hoy como museo. ¿Qué tal? No, y de hecho, bueno, yo ya he tenido oportunidad de conocer a tu papá hace mucho tiempo. Incluso ahorita platicando y todo, pues recordábamos que aquel capítulo de los duendes de hace muchas temporadas atrás, nos enteramos de la noticia del fallecimiento de tu padre y le dimos el espacio de decir, es que se acuerdan de la Casa de los Duendes. Sí. Y creo que incluso en ese momento sí nos quedamos de, ¿qué va a pasar? Ahora con y creo que incluso hasta Minor dice, creo que tiene una hija ahí, que no sé qué. Sí, pues de hecho mi papá fallece el 8 de julio del 2020. Él se va por un problema de insuficiencia renal. Se va a principios de la pandemia, pero pues se va por este padecimiento. De hecho, decía mi papá en las últimas entrevistas que le llegaron a hacer la importancia de que todo mundo, y que también te lo comenté, ¿no? En su momento, que todo mundo empieza por los duendes, todo lo que está relacionado con el dinero, fortuna, fama, éxito, ¿no? Eso era lo bueno, ¿no? Y decía mi papá, y siempre uno se espera al duende de la salud al final, y ese es un error, porque uno siempre tiene que cuidar la salud. Ahí les cuento un dato curioso. Mi papá, cuando adquiere el duende, lo adquiere en la Ciudad de México en un viaje. Se lo vende una señora de esas que tiran la lonita en el piso, claro, y que traen, ¿no? Y que chiflan y corren porque no traen permiso. Entonces, después cuando a mi papá le cae el 20 de que ocupa el duende de la salud, porque ya andaba mal, empieza a ir cada año. Iba en tres ocasiones. Iba a diciembre, Semana Santa y vacaciones de verano. Iba a la Ciudad de México a buscar a la señora. Y porque él quería que, como ella le vendió el duende que le dio la suerte con el dinero, quería que la misma persona le vendiera, decía, quiero que me venda mi salud. O sea, le tuvo tanta fe al duende, pero él decía que por ella. Entonces iba a la Ciudad de México con la esperanza de volverla a encontrar, nunca la encuentra, no compraba el duende de la salud porque esperaba que ella se lo vendiera. Al final, pues ya de tanto buscar, pues ya se raja, se da cuenta de que no, ya en ese entonces ya tenía el problema muy fuerte de salud y adquiere uno, el cual está aquí en la casa y todavía está en su bolsa, no lo alcanzó a ritualizar. ¿En serio? Y ahí fue donde tronó. Y tú lo tienes aquí, ese duende. Y... Curiosamente... ¿Este no está en exhibición? Sí, está en exhibición. Bueno, está en un nichito, ahí lo dejó. Ok. Y curiosamente siempre le pongo el foco al nicho y siempre es el nicho que se funde el foco. ¿En serio? Sí. Sí, o sea, tiene sus cosas curiosas esto. Ok. A ti en lo personal, hubo un momento en el que los duendes
fuera de toda, obviamente, toda la historia de tu padre, en lo que los duendes empezaron a formar parte de tu vida. Mira, siempre lo platicamos hasta como un dato curioso a los visitantes que vienen, ¿no?, aquí al museo. Como dicen, cuando te tocan y aunque te quites, ¿no? Mi papá me escoge el nombre a mí y me pone de nombre Irlanda Patricia. Okay. O sea, ya no, de ahí. Sí, o sea, el duende de San Patricio, de Irlanda. Ajá, entonces, 20 años después de que yo nací, llega el duende a su vida. Y al final de cuentas, es a mí a quien me deja la encomienda de continuar con esto. En sí, la casa no era para el público, el lugar era para sus duendes, él y sus duendes. Sí. De hecho, cuando empieza a juntarlos y que empieza a estudiarlos porque le empezó a ir bien, entonces les empieza a agarrar fe, los empieza a buscar, pero él cada viaje que hacía buscaba el duende que le conectara para comprarlo. A mí todos me conectan, la verdad. Mi papá sí era como que muy tiene específico. Que ser muy especial. Tiene que haber una conexión muy especial para que yo lo compre, y lo compraba. Entonces la casa con él cierra en 154 duendes. Actualmente hay más de 500 en la casa. Entonces, ¿por qué? Porque ahorita ya con este concepto de museo, aparte de haber duendes, hay personajes duendificados que hacen un rescate cultural de lo que es el estado de Sonora. Y aparte hay otra colección que es una colección de las leyendas a través de la figura de los duendes. Hice yo una mezcla como lo que era el Museo de Cera, pero en duende. Sí. Ese es. Y luego, por ejemplo, mi papá deja una colección de aluches originales de la península de Yucatán, como los hacían los antiguos mayas. Ahora yo me entero que hay una cooperativa de mujeres de descendencia maya que están haciendo una colección de aluches para el rescate cultural de sus tradiciones, y empiezo yo a adquirirlos y formo otra colección, ¿no? Entonces se va armando ya la casa de diferentes colecciones y de diferentes aspectos, ¿no?, que voy conociendo. Este concepto del duendificado, ¿qué significa? ¿Todos podemos ser duendificados o cómo? Sí. Por ejemplo, de aquí de las personas locales y con vida están, por ejemplo, el maestro Sergio Galindo, Jesús El Chovio Ochoa y Irineo Álvarez están duendificados. Yo les pedí permiso a ellos de poderlos hacer duende para poderlos tener en exhibición. ¿Esto por qué? Porque yo quería hacer también un rescate cuando viene el visitante, enseñarles que Sonora, ya es que hay mucho la carrilla de que aquí termina la cultura y empieza la carne asada. Entonces, no, era romper ese estereotipo mal habido que tenemos, ese mal concepto de lo que es el sonorense. Sonora, para empezar, pues tiene y ha tenido mucha gente que ha hecho un aporte cultural, político, social, de diferentes puntos, muy interesante a la República y al mundo, al extranjero, en todos. Hay grandes personalidades. Entre ellos estos que son percusores del Teatro Regional Sonorense, y ellos tienen su teatro aquí cerca, que se llama Mentidero. Entonces es una forma de hacerles homenaje. Ahorita que están en vida, ya muertos, ¿para qué? Dije yo. Entonces de una vez, y que la gente conozca. Entonces cuando llegan visitantes, y más siempre les pregunta uno de dónde vienen, si vienen del resto de la República, igual si son locales, porque muchas veces el local es el que más desconoce de nuestras tradiciones, cultura y todo eso. Entonces, a través de los personajes duendificados, lo acercamos a la cultura y el arte, y les enseñamos que hay teatro también, y que muy buen teatro para que lo consuman. Yo empiezo con la reapertura de la casa, empiezo con una colección de duendes, de personajes duendificados que hacen el rescate cultural a la tradición oral del hermosillense. En esto se rescata la historia del eterno enamorado, el señor que estaba enamorado de Maniquí, el casino del diablo, el fantasma de Siete Cerros, y el ladrón de la cueva de Santa Marta. Esas 4 historias o leyendas que son icónicas de la ciudad de Hermosillo. Aparte le agrego yo a esa colección La Llorona y La Planchada. Después empiezo a hacer otra colección que son las leyendas de la República Mexicana a través de los duendes. Y esta colección apenas está, ¿no?, poco a poco en desarrollo. Sí, terminó uno y se va montando. ¿Se puede considerar peligroso que ser duendificado?
Ajá, ¿qué implicaciones tiene? No, porque nada más eres un personaje en tamaño duende. Es como si No te tra- inmortalizara. ajá, sí, no te estoy trabajando energéticamente ni nada de eso. Pero se puede. Pues no, no, porque los seres, no eres un ser elemental. Pues. Ok. No, o sea, el ser elemental, para empezar, no pertenece a nuestro nivel de energía, ni nosotros al de él. Entonces, no, nada más serías... lo que pasa es que se duendifica al personaje para que cumpla con las características del museo. El tamaño, o sea... Claro. Como tú lo dijiste, un museo de cera, al final, Sí, básicamente. Y ahora, ¿tú cómo definirías a un duende real? ¿Qué es un duende en realidad? Bueno, los duendes, pues en sí son seres elementales desde diferentes culturas, ¿no? La cultura mexicana tiene una extensa variedad de duendes, entre ellos aluches, cheneques, tepehuanes, sisimimes, los aluches de la cultura maya. Si te vas al extranjero, pues por ejemplo tenemos al leprechaun de Irlanda, tenemos los mukis de las zonas andinas, tenemos los troles de Noruega, tenemos el bombero. o sea, es que hay muchísimos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que todos coinciden con que son seres elementales, que son protectores de la naturaleza. Ok. Y que castigan a aquella gente que le hace daño a la naturaleza, pero te ayudan también. Si tú eres bueno con la naturaleza y eres consciente de su cuidado y su protección, también te ayudan. Por eso es que cuando la gente viene y adquiere uno, se le dice, pues a ellos no les gusta la suciedad, no les gusta los pleitos ni nada de esto. Y hay que tener cuidado, pues, o sea, el cuidado de un duende más que nada es tenerlo en un lugar limpio en todos los aspectos, no nomás de limpieza física, sino espiritual, emocional, o sea, que esté en un lugar bien de buena vibra. Pero, ¿cómo entonces es que de alguna manera se captura al duende en el muñeco o el muñeco es un receptor de ellos? ¿Cómo funciona esto? Mira, lo que pasa es que tú adquieres, por ejemplo, cuando adquieres un duende, más que nada estás adquiriendo lo que es una réplica. O sea, es como... Una representación. Una representación de ellos. Ajá. Entonces, en sí, puedes tener duendes en tu casa sin tener la figura. Es lo que te iba a decir. ¿Qué pasa con las personas que encuentran... Es como cuando portas un cuarzo. Ok. Lo trabajas como lo que es un amuleto. O sea, ellos en su representación son un amuleto, pero tú puedes tener en tu casa duendes sin tener ni siquiera una sola figura que los represente, porque sí son dueños de casa. Sí, claro. Ese es el significado de ellos. Claro. Y pues tratan de habitar lugares que cumplen con las condiciones y características que a ellos les gustan. ¿Y regularmente qué es lo que les gusta? Bueno, habitan en lugares de poca luz, que tengan mucha naturaleza, las casas que tienen muchas plantitas y estas ondas, que la energía de la casa es buena, porque pues no se van y se meten en una casa donde hay mucho conflicto y que la vibra Y es si yo mala, adquiero un duende y en mi casa hay conflicto, ¿el duende se llega a corromper o algo así o no se activa? No, simplemente te va a hacer notar que no está a gusto ahí. ¿De qué manera? Cuando dicen, es que son traviesos. Sí, son traviesos porque no les gusta el lugar donde los estás teniendo. Las condiciones. Las condiciones en que los tienes, ya sea porque no está limpio el lugar en físico o porque no está limpio el lugar energéticamente. Entonces ellos se incomodan y te lo hacen saber. Ok. Es cuando te empiezan a esconder cosas, es cuando los empiezas a escuchar de que te andan moviendo, de que andan haciendo sus travesuras. ¿Por qué? Porque se sienten incómodos. Puede haber un duende malo. Fíjate que depende desde la cosmovisión de qué cultura. Porque, por ejemplo, en los aztecas están los tepehuanes. Y en los tepehuanes ellos ayudan en la historia, ¿no? En la leyenda de los tepehuanes. Ellos ayudan a Quetzalcóatl a alimentar a su pueblo. En la cultura de los mayas, los aluches ayudan a la regeneración y renovación de la energía de la tierra para que no les haga falta el alimento a los mayas. Y existe el balambó también dentro de la cultura maya, que creo que así se menciona, porque cuando nos vean que no van a decir que sí, porque pues pronunciación. Ahí sí me lo van a disculpar, pero... es difícil a veces. Ajá, sí. Pero yo le digo así, ¿no? Porque es lo más parecido que lo puedo mencionar.
él es el que cuida los 4 puntos cardinales para que a ellos no les entren las enfermedades. Entonces, si te vas, no son malos, pues. O sea, depende de la visión, porque, por ejemplo... como más imparcial en el duende, o actúa más o sea, a su... Para ellos, tenían un rango casi de semidios. Okay. Y eran bondadosos con la población, pero también hay esta cultura, por ejemplo, en otras zonas de América del Sur principalmente, donde los duendes seducen a las mujeres y las embarazan. Sí. O sea, hay diferentes, ¿no? O que cobran venganza si tú maltratas la naturaleza, van y te matan a la familia. O sea, entonces sí hay un... Es según la cultura. Pero yo lo veo, o sea, yo creo que estos seres elementales van más allá de lo que nosotros consideramos como bueno o malo. Por eso no se puede determinar como que sea bueno o malo. Pues es que si te basas, por ejemplo, en la cultura ancestral mexicana, la mayoría los maneja como positivos, como seres que ayudan. Tiene que ver mucho con la cuestión energética. Entonces, pues ya que nuestros antepasados trabajaban mucho lo que era la cuestión de las energías. De hecho, pues ellos no creían ni en el cielo ni en el infierno. Claro. Las culturas mexicas no creían en el cielo y el infierno. Esta es una visión que viene a raíz de que llegan los españoles y ellos sí creían en el cielo y en el infierno. La imposición religiosa. Y ya empieza, ¿no?, a haber esta descomposición, ¿no?, de creencias y que le empiezan a aportar y a quitarnos lo nuestro y a traerlo de ellos. Entonces, por eso es que también mucha gente cuando viene aquí pregunta que si son malos. Les digo, bueno, no, o sea, desde mi visión, no, desde lo que yo he estudiado, lo que has vivido. Que a mí me interesa, que es de mis antepasados. Ya lo que se maneje en otras culturas, pues no me pertenece. No, y sobre todo en el espectáculo, las películas y todo esto. Sí. Por ejemplo, pues Estados Unidos también saca su película donde un leprechaun súper asesino y así, ¿no? Entonces, sí hay este manejo de mala información. Sí, claro. Pero sí es importante, más que nada, adentrarnos a nuestra cultura y más que nada por conocer y hacer un rescate cultural. Son parte de nosotros, vienen de nuestros antepasados, entonces es importante conocer, o sea, de dónde venimos y qué lo formaba, y entender que ellos son parte de nuestra historia. Claro, y no se puede sacar, no se puede omitir al duende dentro de la historia, ahora sí, de la cultura. ¿Por qué la gente que viene a la casa de los duendes tiene miedo? Porque está mal informada, porque más que nada la gente viene aquí al principio con un morbo. Claro. De que piensan que espantan y que van a encontrar algo súper diabólico. Entonces, más que nada, cuando entran y ven en lo que es el proyecto, que hace el rescate cultural del duende, sí, que se les explica qué es desde la cosmovisión de nuestros antepasados, luego que ven lo que son las historias y leyendas, y luego que ven la representación todavía de los personajes del estado de Sonora duendificados, y que se les platica más que nada para que las nuevas generaciones conozcan también parte de su historia, pues ya se van con otra visión del lugar. Se me hace que ahora sí que el proyecto de la Casa de los Duendes y el proyecto de Misiones Podcast tiene una sinergia, porque nosotros también hablamos mucho de cosas cotidianas y empezamos con todo este morbo del terror paranormal, y realmente lo que termina dando más miedo a veces es el humano, ¿no? O sea, las cosas que hacemos, las cosas que pretendemos y todo eso, sí, ¿no? Entonces, qué cool. Oye, Irlanda, podemos estar hablando, yo creo que de la historia un montón de horas. Sí. Y sabemos que se va a hacer, pero el día de hoy ya se hizo, queremos que nos platicaras estas historias. Sabemos que hay muchas historias relacionadas obviamente con duendes, pero nosotros te pedimos pues que nos platicaras 3 historias que sean, historias interesantes relacionadas a estas figuras. Ok, les voy a platicar desde el inicio, ¿no? Cuando yo vengo a restaurar la casa tras el fallecimiento de mi papá, había una cuestión, es que todo esto también es energía, hay que entenderlo como tal, es energía. Entonces, a ellos hay mucha energía puesta en esta casa. Cuando tú trabajas un duende, depositas parte de tu energía en él y creas un vínculo energético. Entonces, los duendes que mi papá aquí dejó,
pues están trabajados con su energía. Por eso cuando la gente viene se le pide no tocarlos por respeto a la energía que mi papá depositó en ellos. Claro. Cuando yo vengo y restauro la casa, cada que venía y hacía algo, pasaba algo para que ya el otro día no pudiera venir. Y así se fue alargando el tiempo de la reapertura. Otra, no sabía yo ni cómo entrarle, quito todos los cuadros que están a mi espalda por todos lados, empiezo, porque andaban regados por toda la casa, entonces empiezo a pintar. Y un día pasa uno de los guías turísticos de la ciudad, certificados, por cierto, porque luego hay este lío, ¿no? con un guía. Pasa, se llama Yurandir, que yo siempre le voy a estar agradecida porque gracias a él, a Yurandir, esta casa está abierta de nuevo y de donde quiera que voy siempre lo menciono. Claro. Entonces andaba yo y él dice que pasa y empezaban con los recorridos al Panteón Yáñez, los recorridos que se hacen en época, ¿no? De octubre, por ahí. De octubre. Entonces pasa y él conocía y se llevaba muy bien con mi papá. Mi papá y él tenían esta dinámica de que cuando pasaba él en el trolebús, mi papá salía, saludaba a la gente y les presentaban un duende. Entonces ya lo metía y ya se iba el camioncito. Entonces pasan y me ve a mí que andaba como indigente aquí adentro, ¿no? Pues yo me venía a las 6 de la tarde y me iba a las 4 de la mañana limpiando la casa y resonando. Y él no te conocía. Y él no me conocía. Entonces me ve y se quedó así como que a la torre, se están metiendo a robar y se baja enchilado. Me dice, ¿tú qué andas haciendo aquí? Y ya le dije, no, pues es que ando limpiando. Y ya me dice, voy a hablar a la casa del profe. Y ya le dije, no, pues Marta, y luego me dijo, no, pues ya salió mi mamá, ya se da cuenta de que no andaban robando. Y me dice, bueno, ¿sabes qué? Al rato regreso para que me des tu número. Y ya me dice, oye, ¿qué vas a abrir? Y yo, pues es que mi papá me dejó encargado, pero las condiciones no se dan. Una no sé ni cómo, le dije. Y otra, cada que vengo y hago algo. Bien curioso, le dije, cada que quiero hacer algo. O se enferma alguien o pasa algo. Bueno, pues es que también estábamos en pandemia, ya ven que eso estaba delicado. Y estábamos al final todavía. Apenas andaba poniendo las primeras vacunas. Y le dije, pero otra, le dije, cada que me subo a la escalera con los clavos, bajo por el cuadro, cuando subo ya no estaban los clavos. Y así como 10 bolsas llevaba y yo ya bien enchilada andaba, así de que ya estoy harta de esto. Entonces me dice él, oye Irlanda, ¿y ya les pediste permiso a los duendes de tu papá? Y yo, ¿pero por qué? Si me los dejaron a mí encargados, ¿por qué quieren que les pida permiso? Y me dice, es que ellos esperan a tu papá, no te esperan a ti, entonces pídeles permiso. Y yo, pues van. Entonces al otro día empezó a hacer talacha y me hacen otra vez la de los clavos. Y me bajó un cabrón. Y ya les dije, a ver, les dije, a ver, mi papá ya no va a regresar, pero aquí estoy yo. Y hay 2 opciones, o se van conmigo a la casa o se quedan en su casa. Y si se van a quedar en su casa, me tienen que hacer que todos se presten para que esto continúe. Porque eso fue lo que mi papá quería y ustedes lo saben. Entonces me tienen que poner las cosas para que se dé. Pasa eso. Y me habla los días el Yura y me dice, oye, ¿me puedes recibir con Fernanda Cisneros, que es la directora de turismo municipal, y Alejandra Rotier, que es la directora del trolebús? Me dice, en la casa de los duendes, martes a las 11 de la mañana. Vale, dije. Llegamos, nos sentamos en esta misma mesa. Aquí estaba yo también en ese entonces. Y esta mesa tiene historia. Sí. Y ya me dicen, oye, nos interesa sacar el trolebús. Ya va para afuera la pandemia, necesitamos activar el trolebús y tú necesitas activar los duendes, necesitamos lugares a donde hacer recorrido, le entras con nosotros. Y yo, sí. Y yo, ¿cuándo? Pues este jueves vamos a hacer la rueda de prensa y arrancamos con la temporada este viernes, sábado y domingo. La gente 15 días antes compraba los boletos. Wow. De lo que fue un éxito desde ahí. Y jamás se ha vuelto a cerrar la casa. Viernes, sábados y domingos siempre estamos abiertos de 7 a 10 de la noche. En el calor, les digo yo. Y de 6 a 9 en el frío porque nos movemos con el clima. Pero, o sea, fue cuestión de que se hablara con ellos. No se dejaran trabajar. Después pasa otro dato curioso. Papá tenía una brujita. Bueno, ahí está doña Nacha. Ahorita se los voy a enseñar porque esa tiene historia. Okay. Resulta que la Nacha, mi papá le puso Nacha porque una señora de su pueblo, mi papá venía del estado de Hidalgo, y doña Nacha era una señora que mi papá decía que se parecía a la brujita y que era bien cabrona. Okay. Y por eso le puso. Cuando yo llego y que empiezo a limpiar,
recuerdo que le puse en su botecito, le eché semillitas y me fui a la tienda con mi mamá por unas sodas. Cuando llegué, estaban tiradas por todo el pasillo las semillas. Y yo dije, bueno, la casa tiene 2 años cerrada. O sea, igual algún ratón andará por ahí y buscamos hasta ese. No encontramos nada. Y ya pues dejamos y le dije, pues no las quiso, le dije, se las tiré en las semillas, yo enchilada. Después vienen de un programa de lo paranormal, cuando ya estaba abierto, recién abierta la casa, no teníamos como un mes apenas o menos del mes que habíamos abierto. Cuando vienen y empiezan a hacer una transmisión, en la transmisión pasan cosas bien curiosas. Ponen los aparatos de psicofonía y les preguntan a los duendes, oigan, les dicen, que si estaban a gusto, contestan que sí, que si estaban contentos con que yo estuviera en la casa y se escucha clarito, se cuenta, parecía un patio de juego de escuela en el recreo, todos queriendo hablar. ¿En serio? Y le contestan que sí, y al fondo se escucha la voz de una mujer como anciana que hace y cada que se referían a mí, hacía como que le molestaba mi presencia. Okay. Y ya no, estábamos, este comedor en ese entonces, yo lo había puesto en el salón de enseguida. Ajá. Y a un lado estaba una vitrina. Está un arco y estaba yo parada en el arco, a un lado está una vitrina. Y siento cuando me hacen así y yo me hago para atrás. Y el muchacho que estaba haciéndolo de la entrevista, dice, ¿hay alguien enseguida de Irlanda? Y le contestan, no, en la vitrina. Y fue donde yo sentí. Y le preguntan, oye, le dicen, ¿quieres vino? Y contesta, claro, no, quiero agua. Mi papá se fue por insuficiencia renal, como les platiqué, y a ellos no les permiten casi tomar agua. Mi papá se fue con sed. Y yo siempre le tengo un cuadro a mi papá en mi casa, donde siempre le tengo agua. Cuando llegué a la casa no tenía agua mi papá. ¿Qué? Y ya, no, pues ya se cuenta que aquí también les preguntamos, estaba ya mi papá, la figura de mi papá ahí, y le preguntamos a los duendes que si mi papá venía. Y contestan, vienen, pero se van. O sea, que los de día visitan, no, pues yo me solté chillando. No, Entró pues qué un fuerte. sentimiento. Y más que llego a mi casa y que veo que no tenía agua, y es que era él, estaba haciendo presencia en ese momento. Claro. Y así, pues, o sea, tiene sus historias. La casa también nos tocó una vez que vinieron otros muchachos que andan aquí con programas de, según ellos, expediciones de Exploraciones urbanas. Sí. Okay. Vienen y se va al cuartito del terror que está haciendo allá afuera y allá tenía las brujas. Entonces se para y les preguntan, ¿hay alguien que quiera hablar con nosotros? Y le contesta, la bruja, le contesta. También con la psicofonía. Ajá. Y se hace, güey, ¿no? Se sale. Está mi papá ahí en la pura entrada y abajo tenía sus 3 brujitas. Y se acerca y hace cuenta que andaba y con el Spirit Box, se llama, el que mide las energías. Se paraba en cada uno de los duendes y hace cuenta, el verde es que está prendido y ya los demás rojos te marcan la detector intensidad. de frecuencias electromagnéticas. Ajá. Y todos marcaban uno, un botoncito nada más después del verde, ¿no? Todos se acercan a mi papá y a tope. ¿Qué gato? Y le digo, ustedes tranquilos, le dice. Le digo, y ya se acerca con la psicofonía y le dice, alguien que quiera hablar, como que él esperando que mi papá le conteste. Y le contestan, no, soy la Amelia, algo así se llama. Y le hago yo así que se asume. Y era una de las brujitas que está abajo. Y mi papá que tiene el nombre ahí puesto. Pues se da cuenta que despide la transmisión, se va, 1 año después regresa. 1 año tardó para volver, siendo que ya la habían agarrado y que seguido venían todos ellos, no, está grabando. Sí. Se me desaparecieron. Y que yo, no, pues no que me voy en el pequeñadores, no que nos metemos al panteón y los cabamos y sacamos las brujerías que traen ahí. No, las historias que enverga esta casa, digo, yo te lo comenté antes de empezar a grabar, yo no siento que esté pesado el ambiente. Justamente ahorita que estamos grabando, pues tenemos cerradas las puertas y todo, ¿no? Y todas las luces apagadas también. No siento pesado, pero Irlanda, siento que tenemos público. Mucho. Siento que sí nos están. No, si eras un aparato de psicofonía te darías cuenta. Qué Cuánta interesante, energía qué tiene. interesante. Y se manifiestan con una facilidad, o sea, son bien sinvergüenza. Ok. En ¿Tú serio, has visto moverse unos por sí solos? De hecho, el primero que yo vi moverse fue en un video y en mi casa. Bueno, de seguridad.
No. Lo que pasa es que me regalan a mí en diciembre, mi papá fallece en julio, y en diciembre me regalan el personaje de mi papá duendificado, mi papá convertido a duende. Entonces yo no me lo esperaba, me dijeron, te mandamos un regalo, pero no me dijeron qué era. Entonces lo veo y yo, está idéntico a como estaba mi papá antes de irse. Yo así de que, ¡ay, impresiona! Entonces los empiezo a sacar porque aparte venían con otros. Y los empiezo a poner así formaditos, ¿no? Los niños para conocerlos. Y estaba un amigo mío ayudándome a desempacar y empieza a grabarlos y los sube en su estado. Y alguien de sus conocidos le dice, oye, ¿no te da miedo estar en la casa de esa mujer? Le dice. Ajá. Y ya le dice, ¿por qué? Y luego, ¿qué no viste? Es que un duende guiñó un ojo. Y ya cuando dijo, otro rápido en el teléfono, ¿no? A ver. Y sí, se ve bien claro cuando uno de ellos guiñó un ojo. ¿En serio? Y ahora se llama Eric porque él fue el que lo grabó. Ojalá podamos tener ese video. No se guardó ese video. Por ahí anda en alguno de los teléfonos. Ojalá lo hayamos visto por aquí, porque estaría interesante. De hecho, pues nosotros cuando viene la gente les pedimos que graben principalmente, en vez de fotos, que graben video, porque en los videos es donde alcanzan a percibir o alcanzan a ver cuando se llegan a mover, y ya nos ha pasado, que el mismo público después viene y nos enseña cuando se han movido. ¿Hay una hora en específico en la que haya más actividad con los duendes? Mira, lo que pasa es que yo abro de 7 a 10 y comúnmente cuando abro ya empieza a llegar gente y no los percibes. En mi casa yo tengo pues también, tengo un pollo de te enseñé desde que entras por todos lados. Les digo, ya nomás el baño no tengo duendes. Es otra casa de los duendes. Pues ojalá, digo, no, o sea, mi hijo tiene su recámara, yo tengo en la mía, tengo en la sala y así, ¿no? O sea, por todos lados tengo. Pero en mi casa sí. En mi casa sí, como estás más tiempo y está tranquilo y así, entonces sí alcanzas a percibirlos. Y luego tengo 2 perras chihuahuas ahí adentro. Y la perra ya que está más grande. ¿Se alteran con ellos? Cuando andan haciendo travesuras, la perra te avisa. Por ejemplo, una que me pasó hace poco, estaba acostada en el sillón, llegué y me tiré en el sillón y están las escaleras enfrente del sillón. Y está un mueble grande y arriba tengo unos duendes. Y esos duendes siempre les tengo chocolates porque se los han ganado por favores que me han hecho. Y estaba la perra, ladre, ¿no? Y yo como buena mamá, le hablé a mi hijo para que prendiera la luz porque yo estaba muy a gusto acostada. Sí. Prende la luz y resulta que en las escaleras iban los chocolates. ¿Se cayeron así los chocolates? No, o sea, estaban en el piso. O sea, cuando les regados así. Sí. Y ya, o sea, y la perra por eso es que no paraba de ladrar, porque iban los duendes con los chocolates para las recámaras, y luego los regaño yo, a ver, ni a mi hijo le permito que se suba con los chocolates, ni con chocolates, ni con comida, ustedes no van a andar comiendo en la recámara, jamás, o sea, te los encuentras tirados abajo, pero ya no te los encuentras arriba. Y por ejemplo, digo, aquí me surgió una duda, pues, ¿no? Los duendes ahí estaban puestos. Sí. Era algo así su energía. Como si su energía estuviera moviéndolos, sí. Y en cuanto los cachan, ¡pum!, se regresan al muñeco. Y es algo así podemos decir que pasa. No que el muñeco se mueva. Está como anclado. Encontrado, por ejemplo, que tú sabes que los, o sea, son 3 y es un espacio chiquito del mueble, te tocó esto. Sí. Los tengo viendo hacia enfrente. Sí, me ha tocado que yo llego y los encuentro volteados. O sea, por ejemplo, volteados para la pared o volteados para otro lado, pues. Pero yo sé que los pongo hacia enfrente porque así caben apenas los... Perfecto, ajá. Ajá, entonces, pero ahí es donde me doy cuenta de que se movieron. Wow. Y no te da miedo, pues. No. ¿Sabes qué otra cosa? Yo siempre me preguntaban que si yo alguna vez había visto uno. Y yo les decía, no. Y el día que lo vea, qué miedo. O sea, no es lo mismo que me encuentre con que movieron cosas o así, ¿no? Que dices tú, ¿pudo ser o no pudo ser? Claro. Ajá. Pero yo siempre dije, yo creo que el día que vea uno, no me vuelvo a parar ni en la casa de los duendes. Yo me decía que no me vaya a tocar ver uno. Porque me puede pasar? No, porque veo fantasmas, pero nunca había visto un duende. Okay. Y un día también llegué a la casa y venía de aquí y llego y me tiro en el sillón, ¿no? Y iba a prender la tele y no la prendí, me puse en el teléfono. Y de esas de que sientes así, ¿no? De que alguien se asoma.
y volteo y lo alcanzo a ver en la barra de la cocina, ¿o no? Entonces, donde termina la barra de la cocina, donde termina la barra de la cocina, veo que se asoma, así. ¿Qué? Y yo me quedé, y él se quedó viéndome, y yo así de que helada, así, me ericé, y yo a la torre, y yo así de que, ay, no, lo que estoy viendo, y me hice tonta, y luego volvió a voltear a verlo, y se volvió, y se quedó paraditos. ¿O no seguía ahí? Sí, se quedó parado así como que, veme, soy real. Y ya dije yo, bueno, pues si toda la vida he convivido con eso y hasta el nombre tengo, ¿por qué le tengo que tener miedo? Exacto. Ajá, y le perdí el miedo en ese momento. Ok. Pero sí como que al principio sí me sorprendió, porque pues Claro. esto hace poco, y pues tantos años con esto y tantos años Que no con había la pasado casa, algo así. que no me, o sea, sí me tocaba igual aquí que nos hacen travesuras y que le hacen travesuras a los visitantes y que buenas travesuras nos han hecho. Entonces eso sí, pero no de que los veas, pues ya de que lo que veas uno real, uno no la figura, que veas uno que tienes en tu casa es muy distinto. ¿Y sueñas con ellos? No, No. nunca he soñado. ¿En serio? Yo apostaría a que sí, incluso que te dieran hasta mensajes por los sueños, ¿no? Fíjate que lo que me pasa es que cuando hago meditación, ahí es cuando tengo sueños y luego ya le busco la interpretación a los sueños y ya según lo que le encuentro de interpretación pasan las cosas. Pero Igual yo me así imagino de que la- ellos, no, Me imagino que la imagen del duende para ti representa algo muy bonito. Sí. O sea, Y aparte es una conexión también con mi papá. Claro, por supuesto. Toda esta casa es un homenaje a la memoria de tu padre. Por ejemplo, igual cuando algo me va a pasar, mi papá siempre me advierte en sueños. ¿En serio? Siempre, ajá. Ok. Órale. Siempre que me va a pasar algo malo, lo sueño una noche antes y me dice. La primera vez no le entendí nada y ya cuando pasó ya entendí lo que quería decirme y ya después le empecé a decir, ¿sabes qué? O sea, sé más claro, le dije, porque la verdad, así como que me dejas las cosas muy inconclusas. Sí. Y porque antes de que él se fuera, nosotros teníamos un acuerdo. Como leíamos de todo y de muchas culturas y la muerte desde diferentes ángulos y todo, decíamos nosotros, el primero en irse, por favor, que le enseñara al otro que era verdad eso de que te recogen la gente que se fue antes que tú y que es verdad que si puedes volver y dejar un mensaje, que lo hiciera y lo ¿Y hizo. lo está haciendo? Siempre lo ha hecho. Wow. De hecho, tenemos una anécdota con las limonadas. A ver, échate. Ok, decía mi papá, sí, como ya estaba enfermo y cada rato caía en el hospital, siempre planeábamos su muerte y la mía. Ok. Era como un hobby, ¿no? Qué Cuando bonito, estaba- ¿eh? Ajá. Y él decía que si yo me moría antes que él me iba a enterrar con mariachi. Ok. Y yo le decía, nomás no te me mueras en época de calor, porque me cae bien gordo a mí, le decía. Andar en los funerales, ya ven que aquí es un calorón. Sí. Decía, no te vas a morir en calor, le decía. Y cuando empezaba la época de calor, le decía, aguántate, no te vas a morir, espérate hasta noviembre, le decía, porque ahorita hasta el menudo se afeda, le decía. Y le decía a mi papá, no, es que es bien fácil, cuando me muera, llevas y das limonada. Y yo, ay, sí, le decía, voy a estar con el cajón en la funeraria picando los limones de allá arriba, ¿no? Como tabla de picar. Y decía mi papá, no, cuando me muera llevas limonada. Y siempre, y antes de morir también me decían, llevas limonada. Tuvimos una unión muy, muy bonita. Y el día que mi papá se fue, ese día todo se puso en contra. O sea, todo estuvo avisando desde la mañana, ya se va, ya se va, ya se van. Subió limón. Subió. No, fíjate que él ocupaba un aparato para respirar y tronó el transformador. Y teníamos ¿Era el día? teníamos tanques de oxígeno. Se los echó y no quedaba. Entonces me prestaban uno, pero tenía que ir hasta la última colonia del norte por él. Y cuando llegué, mi papá se empezó a infartar. Y me habló mi mamá y me dijo, ya devuélvete. Me dijo, ya hablé a la ambulancia, regrésate. Pues ya ahí te vengo, ¿no? Hasta la casa de mis papás. Cuando venía en el camino, me marcan. Yo pensé que ella había fallecido y era mi papá. Y me dijo, apúrale, te voy a esperar. No. Y yo, pues, más le di al carro, ¿no?
Pero, o sea, para llegar a despedirse nada más, Sí. sin el tanque ni nada, Yo pues. sí, ya no me lo pude traer. claro. Aparte que era un tanque grandote, yo tengo carro chiquito, no cabía. Qué bonito. Pero pues en la desesperación yo no hallaba de dónde sacar oxígeno. Sí. Y estábamos en plena pandemia, todo cerraba a las 6 de la tarde, o sea, estuvo fatal. Entonces llego, doy la vuelta en la esquina de la casa y estaba lleno de carros. Dije, dije, ya no lo alcancé. Entro a la casa y estaba sentado en su cama esperándome para despedirse. ¿En serio? Ajá. Y mi papá siempre fue muy fachoso, muy de traje, corbata, andaba muy bien Bien arreglado. presentable. Entonces estaba en pijama y me dijo, cámbiame, me dijo. Y ya le saco lo que quería y estaba la camisola arrugada y le dije, ¿te la plancho? Sí, se la planché. Todavía Lo el tiempo y todo. No, temblando yo. Y tú, yo que me venía a friar. No, pero yo ya sabía que Claro, lo estaba vistiendo para que se fuera. Lo terminé de vestir, se me quedó viendo y le dije, ¿ya te vas a ir? Y él decía que no se iba porque yo no le permitía irse. Entonces le dije, ¿ya te tienes que ir? Sí, me dijo. Y ya lo abracé y le dije, te amo, siempre te he amado, te voy a amar en este y en la que sigue y las que siguen, búscame. Y cuando me tenga que ir, ven tú por mí, como quedamos. Sí, me dijo. Y ya le dije, bueno, pues que te vaya bonito, no te preocupes por los demás, yo voy a estar ahí cuando me ocupen. Y lo tenía abrazado y se fue, tranquilo. Tranquilo. Sí. Qué bonito final. Y ya mi mamá no lo podía creer y ya le dije, no me pongo chinta. Y ya le dije, ya se acabó. Y mi mamá pues quería que se lo regresara y le dije, no, ya cumplió su tiempo, déjalo que descanse. Y ya lo acostamos y ya esperamos, ¿no? a que vinieran los servicios, todo esto. Entonces me quedo yo ahí esa noche. En la mañana salgo a arreglar lo del funeral de mi papá. Mi papá fue maestro en un ejido, mi papá venía del estado de Hidalgo, entonces él quería quedar sepultado en el ejido La Yesca. El ejido La Yesca es muy pequeño y el panteón también. No permiten que nadie que sea de fuera lo sepulten ahí porque pues ya no hay espacio. Pero mi papá quería quedar ahí con sus primeras generaciones de alumnos, les prometió quedar ahí con ellos. Entonces yo me voy al ejido y busco al encargado del panteón y ellos se comunican entre la gente del pueblo porque ellos hay como una comitiva que decide si te pueden o no sepultar ahí. Entonces ya me preguntan que quién soy y ya les digo, es que soy hija del profesor Gavino. Y ya me dijo, ¿en serio falleció tu papi? Sí. Y luego, no, ya lo esperábamos. A él lo estábamos esperando. Entonces a él le otorgaron el privilegio y el honor de guardarle un espacio en el panteón y ahí está sepultado mi papá en el ejido. Qué bonito. Sí. Ahí lo fue a depositar. Mi papá me decía siempre, o sea, ya no podía manejar y siempre me hablaba y me decía, ven para que me des un raitecito, ¿no? Y ya lo llevaba y lo traía. Y luego otra palabra de él me decía, cuando me muera, ve y déjame a La Yesca. Okay. Ya lo que voy es que cuando yo salgo, que voy a La Yesca a ver lo del panteón, salgo y salen mis vecinas de la niñez de enfrente de la casa de mi mamá a darme el pésame. Y en eso me estaban dando el pésame, se me corta la voz. Me estaban dando el pésame y en eso llega de estos que traen los triciclos, que traen los 4 iglú acá con limonada, cebada, cabaica. Sí. Mi papá era fan de eso, siempre les compraba la limonada a ellos. Y llega el fulano y se para y así enfrente de todos y me dice, oye, ¿vas a querer la limonada? Y yo no les ofreció a nadie más, se fue. O sea, no te acordabas. No, porque pues yo él no fallece estaba en en julio. Estaba Sí, cerca. se fue el 8 de Entonces, julio, tanto que le decía que no se fuera en el calor, se fue y ese día hizo un montón de calor. Otro dato curioso, mi papá cada que viajaba a la Ciudad de México, el avión no iba pasando ni por Guaymas cuando caía un llovidón en Hermosillo. ¿En serio? Y la noche que mi papá se fue la primera lluvia que pegó. El 8 de julio de 2023, esa noche llovió toda la noche. Y nosotros dijimos, sí se fue, ¿Qué tal? porque siempre que mi papá se iba de Hermosillo llovía. Y si hubo limonadas al final. Y este año, el 8 de julio, pegó la primera lluvia también. Sí. Otra vez. Sí. Oye, Bueno, te la voy a continuar. Sí, sí. Lo que pasa es que ya no me acordé. Entonces, cuando yo iba ya en el camino, pues empiezas a agarrar monte, ¿no? Carretera por la 26. Y en el camino, ya en el monte, me sale el de las limonadas. Y una amiga me dijo, ella sabía esto de mi papá.
y me dice, es tu papá, men. Y yo, ¿qué hace mi papá? No sé, siempre. Entonces, como cuando vas a sepultar en un ejido, tienes que buscar quien te haga la fosa, llevar el material y todo, pues ya nos vinimos, fuimos a comprar el material, y ahí cerca de su casa hay 2 ferreterías, pero él compraba en una, que es muy antigua. Entonces, la otra nunca cierra, porque es mucho más grande. Y ese día estaba cerrada. Le doy la vuelta y a la vuelta está la donde él compraba y estaba abierta. O sea, hasta los bloques de la ferretería con la que hizo su casa estaba abierta y con bloques de esa ferretería. De esa misma ferretería. Ajá, quiso que le hicieran su fosa, de cuenta. Ok. Entonces estábamos ahí y se baja mi excuñado a comprar los bloques, a pagarlos. Y íbamos en un pickupcito que era de él. Iba mi cuñado manejando, yo en el medio, y luego iba mi amiga en el otro lado, ¿no? Íbamos a comprar el material y en eso llega el de las limonadas, se estaciona a un lado, se baja, me abre la puerta y me dice, ¿vas a querer o no las limonadas? Y mi amiga suelta el berrido y yo así de que me quedé, no, ya, o sea, así es mi papá, dije. Pues, ¿qué más querías? O sea, sí, o sea, todo el día me trajo hasta que me abrió la puerta de casa. ¿Qué vendedor viene y te abre la puerta del carro? Por loco, yo hubiera pensado que es un loco. Y ya le dije, no, pues sí, dame 3 limonadas. En todo el día fue lo que trajimos en el estómago. La pura limonada, porque pues tuvimos que ir a bajar el material y corretear todo eso. Yo no pude estar en la funeraria hasta en la noche. Y en la noche pues le dije a mi cuñado, conseguimos las limonadas, porque si llevamos limonadas, de por si están pensando que no las llevamos, sí llevamos limonadas. Cuando le hacen la misa en la mañana de cuerpo presente, se la hacen ahí en la funeraria. Y ya cuando nos íbamos a ir, somos 4 hermanos. Yo soy la tercera. Cuando íbamos a salir, me dice mi hermano el mayor, oye, me dice, ¿vas a ir a dejar a mi papá a la yesca? Y mi papá decía, déjame. Y yo, sí. Pero, o sea, yo dije, ¿por qué me está preguntando si lo voy a ir a dejar? Pues sí, o sea, sí lo voy a ir a sepultar a mi papá. Y ya me dice, es que te está esperando el de la carroza. Y yo, pues tú eres el hermano mayor, eres hombre, que no lo vas a llevar. Y ya cuando iba, me cayó el 20. Ve y déjame. O sea, tú ve y déjame a donde va a quedar mis restos, pues. Y ya lo fue a dejar, y yo siempre le daba los raites, me tocó darle el último raite, y me tocó irlo a dejar, y si ya cuando me bajé en el panteón, ya había entendido que era irlo a dejar hasta el final, y darle el último aventoncito. Ya cuando me bajé, le pegué así al cajón, y le dije, cumplido, viejo, le dije, hasta el final te cumplí todo, y hasta te traigo las limonadas. Y así fue como me tocó despedirlo. No, pues, y en el camino nos encontramos el de las limonadas, le iba contando al de la carroza, y me dice, maestra, mira, porque maestra, ahí viene uno de las limonadas, pero también en el monte. Le dije, no, le que ya me trae, pero sí le llevo las limonadas, le dije, y ya no, pues pasa eso. Y ya le digo, cuando empieza a agarrar terracería, porque agarras un pedazo de terracería, le digo, oye, le dije, llévatela tranquila, porque mi papá era bien canijo, le dije, y capaz de que se te sale el cajón nomás por darte un susto. Y luego, ¿por qué? Me dijo, no, le dije, porque tenía un rollo así medio raro mi papá. Y luego dice, pues, ¿quién era? Y ya le dije, ¿has escuchado en la casa de los duendes? Y se le escurren las lágrimas y me dice, ¿a poco llegó el profe Gavino aquí? No. Ya lo conocía, y me dice, no, pues amigo, el profe, ¿cómo crees que llevo a tu papá? No sé, me dice, siempre les dan, ¿no? ¿A quién llevan? Y me dice, no le puso atención. O sea, sé que no le puso atención. Wow. sí. Y le tocó ir y ya pues hacía vuelta de rueda, iba, ¿no? Y me dice, no lo puedo creer que lleve al profe. Me dice, yo, pues sí, te tocó bien irlo. Sin duda, pues este lugar sí, digo, está rodeado desde tu historia familiar hasta el lugar de muchísimas historias, anécdotas, un patrimonio que no solo es de tu familia, sino que de esta ciudad, de este estado. Me gustaría que le dijeras a la gente, pues estas personas que, como lo comentábamos al principio, ¿no? Que de repente tienen ciertos prejuicios con el tema de estos seres, pues que para que se animen a venir a visitar este lugar. Lo que pasa es que no entienden que somos energía, y que detrás de esa energía también hay mucha magia. Sí, y hay muchas señales. Lo que pasa es que no estamos impuestos a prestar atención. Pasa también así rápido con esta cuestión con mi papá y esta comunicación con él,
que le decía yo a mi mamá, mi papá viene, y mi mamá, ay, ideas ustedes, ay, ondas ustedes, que están bien locos, que no sé qué, le decía, es que viene, mi papá viene en forma de colibrí, y mi mamá decía, no, estás loca. Cuando llega el cumpleaños de la nieta que ellos criaron como hija, y ese día mi mamá abre la puerta en la mañana, se mete un colibrí y se mete hasta la recámara de ellos y se posa en la cabecera. Cuando mi mamá cumple años, siempre entra un colibrí, se mete a la casa, se va directo a la recámara de ellos y se posa en la cabecera. Y ahora le preguntan a mi mamá que si cree en que hay algo más allá de la muerte y que si en la energía y todo eso, pregúntale y te va a decir que ya cree. Porque mi papá viene en forma de colibrí. Claro. Sí. Entonces, lo que pasa es que hay muchas señales, pero somos tan rutinarios que no estamos abiertos a verlas. Y todos aquellos que se abran a ver la cuestión energética, se van a dar cuenta de que somos magia, somos energía, somos más que este cuerpo que habitamos. Pero si no están dispuestos, pues siempre van a vivir en este plano nada más, sin entender los demás. Claro. Y es lamentable porque se pierden de mucho. Y es Por muy supuesto. bonito igual cuando entran a este lugar se dan cuenta que vienen con esa onda del morbo y entienden muchos aspectos que no. se viven aquí. Igual cuando les hacen travesuras se quedan, canijo, dicen, si hay algo... Se confirma, pues se reafirma, pues, ¿no? Sí, comúnmente le pasa a la gente que viene muy escéptica, ¿eh? Claro. Sí. Esa es la que es como que con ellos como para que veas que sí existimos, ¿no? Y Claro. de que aquí estamos, de que aquí habitamos. Sí, y ahora sí que el duende en todas sus representaciones ha sido una figura inocente, natural, Sí. que realmente no tiene unas intenciones malignas ni nada, pues, ¿no? Entonces, yo sé que tú les recomiendas a las personas que vienen a visitar que no los toquen. Uno, yo creo que también parte ahí la preservación de los muñecos, Sí. pues, ¿no? Otra, como mencionabas ahorita, el tema de la energía. Pero es muy interesante el fenómeno de cuando le dices a una persona que no haga algo, ya empiezan las ideas, empiezan, ¿Por qué? y uy, ay, qué pasa, me va a embrujar. No, ¿Es él eso? les explica, no lo tocas, no es malo para ti si lo tocas, es malo para él porque lo contaminas con tu energía. Exacto. Entonces, ellos están trabajados, ellos los ritualizó mi papá, él era el que los sacaba a la luna llena. Hay un lazo energético con mi papá y ese lazo se pretende cuidar lo más posible, que quede esa energía aquí. Entonces, por lo mismo se les pide el respeto de no tocar para que no los contaminen. Porque pues a mí no me interesa la energía del visitante No, que pues, permanezca aquí. A mí me importa que permanezca en este lugar la energía de mi papá. Y sí se siente bien. Se siente Tenía muy bonita energía. Tú que lo conociste. Sí, claro, por supuesto. Ya platicamos y ya platicaremos más de todas estas anécdotas. Irlanda, muchas gracias, Muchas amigo, por gracias. abrirnos las puertas. Y felicidades por Sí, hombre. preservar estos lugares, pues siendo en una ciudad que la verdad sí faltan más espacios así. Esperamos que esto sea algo también para que más gente conozca y gente que quiera visitar, pues que pueda venir para acá. Y les voy a platicar otra rapidito, ahorita que lo volteé a ver, porque si no, no me la va a perdonar. Yo hago también, y trabajé uno de los deseos. Hice uno de los deseos que sí que tienen ahí grande. Ese panzoncito ahí simpaticón, al rato ahí lo muestran, ¿no? Sí, claro. A este chico lo hice yo y lo hice con toda la intención de que ayudara a otras personas para que creyeran también en la magia de lo que son los seres elementales. Y se van a dar cuenta que es el más premiado de la casa. Y les dejas también unos papelitos también, ¿no? Al de los deseos tú le escribes el deseo y se lo dejas ahí. Y una vez que te lo cumple, vienes, quitas el papel y lo quemas. Y cierras con esto un ciclo. Y ya le dejas un premio. Está lleno de dulces, ¿eh? Es bien dulcero. Sí. Y cada dulce que tiene es algo que ha cumplido. Ay, no, Es pues muy, muy hay que chambeador, ¿eh? dejarle ahorita a Minor un papelito porque... ¿verdad? En serio, ¿eh? Ténganle fe. Cada quien sabe al santo que se le hinca. Por Siempre supuesto. les he dicho, porque hay gente que si no creen esto, les digo, no, pues es que es de cada quien. Sí. Ya es la creencia de cada quien, pero pues igual los invito a que
a que lean y que lean desde nuestros antepasados, desde nuestra cultura, y que se abran a lo que por herencia nos corresponde, que es la cuestión energética. Entonces, que investiguen y que puedan abrirse a lo que son los seres elementales. Son muy bondadosos, la verdad, vale la pena tener uno en casa. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, pues ¿qué les pareció este último jaloncito de la 5ª temporada? Consideren esto un epílogo, tanto de toda la temporada completa de Misiones Podcast, como del mismo especial de Halloween. Esperemos que de verdad lo hayan disfrutado. Nosotros nos encantó haber participado con Irlanda, el haber conocido este lugar tan emblemático de nuestra ciudad. Y nada, si les gustó, por favor háganoslo saber, comenten, compartan. Y a lo mejor traemos a Irlanda para un capítulo pues ya más tradicional aquí en el estudio, aquí en el Abismo. Y pues que nos platique muchísimas más historias y muchas más cosas que sabemos que te van a encantar. Sin nada más que agregar, muchas gracias de parte de todo el equipo de Misiones. Y nada, suscríbete, dale like y todo el show. Sale, vale, nos vemos en la 6ª temporada.